Excelente. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación a este congreso. Para mí es un placer presentar este trabajo, el cual pues, se titula Paleoprofundidades de emplazamiento de los depósitos auríferos asociados al arco magmático cenozoico colombiano. Compila resultados obtenidos mediante el proyecto Huella Digital de Minerales que se lleva a cabo en convenio entre el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Nacional de Colombia y pues mediante el cual pues su objetivo busca determinar las características elementales del oro que se produce en los diferentes distritos del país. Sin embargo, pues es importante resaltar la relevancia de conocer las condiciones de formación de estos depósitos, todas sus características metalogenéticas, condiciones de emplazamiento y todo lo que controla los procesos de formación de los depósitos. Por esta razón es de vital importancia conocer las características del fluido que originó las mineralizaciones y también pues esto conlleva digamos a determinar condiciones de temperatura, salinidades, presiones, sistema químico, etcétera. ¿Sí? Eh, Debemos partir de un punto y es que cada tipo de depósito tiene pues unas características particulares en fluidos, ¿no? Por ejemplo, los depósitos epitermales tienden a ser fluidos más simples, ¿sí? Tenemos fluidos diluidos, que pueden ser inclusiones fluidas bifásicas, y a medida que profundizamos, dependiendo también de la fuente de esos fluidos, nosotros podemos tener, por ejemplo, cristales de sal, ¿sí? Asociados a depósitos de tipo pórfido, como también fluidos de índole de cuencas basinales, y pues esto ya también va a estar relacionado a una cercanía a una fuente, ¿no? Y tenemos las inclusiones fluidas que están enriquecidas en CO2, que históricamente se han asociado también a cinturones metamórficos, ¿no? A oro de tipo orogénico. Sin embargo, esa característica de altas concentraciones de CO2 no están estrechamente relacionadas con fluidos metamórficos porque ya es bien sabido que los magmas tienen CO2, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende realmente que tengamos CO2 o no? Eso está estrechamente relacionado a la profundidad que lleva a tener presiones más altas de los sistemas hidrotermales y por lo tanto permiten la solubilidad del CO2, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando nosotros estudiamos la concentración de los volátiles dentro de las inclusiones fluidas, podemos determinar las presiones a las cuales fueron sometidos estos sistemas hidrotermales y por ende la presión a la cual se formaron. En este orden de ideas, pues tenemos algunos distritos estudiados. En el caso de la Llanada Sotomayor, como ya mis colegas anteriormente mencionaron, son mineralizaciones que se han categorizado dentro de los asociados a intrusivos reducidos, alrededor de los 23, 21 millones de años en promedio. Eh, y pues tenemos mineralizaciones que están estructuralmente controladas, donde hay un fuerte cizallamiento, hay vetilleos, hay unas venas que están que tienen contactos netos con la roca caja, tanto rocas graníticas como también metas sedimentarias, alteraciones hidrotermales de alta temperatura, biotita secundaria muy bien cristalizada, hay molibdenita, exceso de pirrotina, etc. Ya el caso de las mineralizaciones un poco más al norte de Buenos Aires y Suárez, son mineralizaciones que tienen una zona de alteración ya de salbanda, hay unas, digamos, evidencias
someras, de mineralizaciones un poco más someras, hay un contenido mayor de pirita, hay esfalerita, hay galena, etcétera. Y estos están asociados a intrusivos alrededor de los 17, 16 millones de años, donde también ya hay una influencia de rocas porfiríticas en la mineralización. Yéndonos ya un poco más al norte, al Cauca Medio, tenemos el caso de Marmato, que es ya bien conocido. Tenemos mineralizaciones un poco más profundas, hay vetilleos en las minas más profundas, como la Maruja, y pues que hay unas vetillas ricas en minerales de bismuto, pirrotina, etcétera. Pero ya en la parte somera tenemos albandas, ¿sí? Una destrucción total de la roca caja, ¿sí? Muchas veces la vena es casi imperceptible de esa fuerte alteración hidrotermal, y eso pues digamos que concluye también una interacción, una acidificación de fluido, ¿sí? Y una interacción con aguas meteóricas. Localmente también hay minerales como estibina, que evidencian, digamos, minerales ya de índole epitermal, ¿sí? Y estos pues están asociados a plutones ya alrededor de los 9 millones de años en promedio. Cabe destacar que no solo se trabajaron mineralizaciones en Marmato, sino también al sur de Quinchía y de Río Sucio. Bien, entonces este trabajo se trata de estudiar las inclusiones fluidas y cuál es la influencia de los volátiles según tenga, digamos, esa presión a la cual fue confinada la inclusión. La llanada Sotomayor tenemos inclusiones con el típico doble anillo, ¿no? De CO2, temperaturas relativamente altas y salinidades bajas a moderadas. Si comparamos con Marmato Quinchía, tenemos que hay algunas inclusiones, hay evidencias de algunas inclusiones con doble anillo de CO2, sin embargo coexisten con inclusiones un poco más de fluidos más simples, ¿sí? Y también tenemos localmente algunas hipersalinas, como mencioné anteriormente, esto está más relacionado a su cercanía con la fuente. En ese caso, pues puede haber un cuerpo magmático muy cerca y que está elevando la concentración de sal alrededor de los 50% en peso de sal. En Suárez, Buenos Aires, no se identificaron inclusiones con doble anillo de CO2, ¿sí? Tenemos un rango de temperaturas también variable y salinidades también en promedio bajas a moderadas, sin embargo también localmente hipersalinas en el sector de Buenos Aires, pues también relacionado a la cercanía a cuerpos porfiríticos. Entonces, como podemos observar, tanto en la Llanada como en Marmato hay evidencias de doble anillo y en Buenos Aires y Suárez no. Entonces debemos salir de la duda si realmente tienen CO2 o qué clase de volátiles son. En la mineralización de la llanada Sotomayor, pues tenemos, esto es mediante espectroscopía Raman, tenemos el doblete de Fermi, estos son los picos típicos de CO2, los cuales se identificaron en prácticamente pues, todos los sectores. Entonces, ¿de qué depende realmente que tengamos doble anillo? Pues del efecto de la presión, realmente. Para calcular, digamos, los parámetros de densidad de fluido y presión, es necesario aplicar unas ecuaciones de estado. En el caso de las que tienen CO2, se aplica la ecuación de Dushek, de CO2 NaCl CO2, ¿sí? Mediante el uso de la temperatura de homogenización de CO2. Lo que se hace es calcular la presión a la homogenización de CO2 y se proyecta una isócora a la temperatura de homogenización total para conocer las condiciones de presión al momento que se atrapó la inclusión. Para sistemas simples se usa un sistema H2NaCl con la ecuación de Zank y de Frax. Hay que tener en cuenta que se midieron inclusiones de diferentes generaciones, primarias, secundarias, pseudosecundarias, y en diferentes minerales. ¿Sí? Se midieron en cuarzo, que es el más abundante, pero también en adularia y en este caso en algunas esfaleritas. Bien, tenemos que en efecto se pueden reconocer diferencias en las presiones obtenidas
Esto va bajo dos cálculos diferentes, bajo regímenes litostáticos e hidrostáticos. Para la llanada tenemos profundidades aproximadas entre 3 y 6 kilómetros, ¿sí? Como podemos observar en Marmato está esta familia de datos y estos datos de acá son las que tenían doble anillo, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que nosotros, el sistema Marmato comenzó a formarse aproximadamente a 4 kilómetros, lo que conocemos como el pórfido, ¿sí? Y en Buenos Aires tenemos algunas inclusiones muchísimo más someras, pero no se descartan que algunas tengan profundidades más altas. Sin embargo, como ya lo mencioné, el hecho de que no tengan CO2 en forma de doble anillo ya supone profundidades más someras. Podemos tener entonces que la llanada se formó alrededor de los 22 millones de años y que tuvo una exhumación bastante rápida, lo cual decapitó los sistemas hidrotermales más someros, ¿sí? En el caso de Buenos Aires y Suárez, tenemos unas profundidades de emplazamiento alrededor del 1 o 2 kilómetros. No se descarta que hayan profundidades más someras, ¿no? Eso también dado a que, pues, tenemos evidencias también de que los sistemas pueden tener una continuidad en profundidad. Y en Marmato tenemos evidencia de un pórfido formado alrededor de los 4 kilómetros, pero que fue rápidamente exhumado, con lo cual tenemos una sobreimposición del sistema epitermal sobre el sistema pórfido. Bien, como conclusión, tenemos que la exploración debe ser enfocada a objetivos profundos según sea el caso, ¿sí? La exploración también debe ser enfocada a paleoplaceres y unidades sedimentarias contemporáneas a la denudación. En ese caso, por ejemplo, traigo a colación el grupo Orito, hay una serie de paleoplaceres y que son contemporáneos, unidad del Mioceno contemporánea con los eventos del levantamiento, de exhumación y de denudación de esos sistemas. Y también pues se debe contemplar esta información al momento de relacionar la huella del oro que se obtenga a partir de esos granos de oro aluvial, también con las posibles áreas fuente, ¿no? Haciendo la salvedad también que la composición de esos oros va a obedecer a los sistemas más someros que ya fueron erodados. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, Julián. Tenemos una pregunta en la plataforma. La pregunta dice, ¿qué relación tiene el CO2 con la petrogénesis del magma? Ok. Digamos que hay que tener en cuenta que el CO2 tiene una, digamos, estamos en una zona de subducción, ¿no es cierto? Donde están subduciendo rocas que también ya tienen CO2. Hay un montón de carbonatos, hay rocas ricas en materia orgánica que contribuyen a esa fusión de esos magmas, ¿no? Entonces, al momento de que los magmas se van emplazando, pues van a tener una concentración ya importante de CO2, ya que el CO2 sea capaz de mantenerse en la fase hidrotermal, pues va a depender del confinamiento, digamos, a la presión a la cual se encuentre confinado el sistema hidrotermal. Por eso es muy común que nosotros en sistemas epitermales no tengamos un doble anillo o una concentración alta de CO2. Es como abrir la gaseosa y pues se escapa todo el gas. Entonces, en ese caso, nosotros podemos usar como un parámetro de profundidad la concentración de CO2. No sé si soy claro. Perfecto. Seguimos entonces.